A continuación, vamos a hablar del balance hídrico, los principales componentes y aspectos conceptuales a tener en cuenta. Antes es importante señalar que en hidrología esta es la ley más importante y aunque su expresión es muy simple, la cuantificación de cada uno de sus componentes o términos es normalmente compleja. También es importante mencionar que aquí es donde se sintetizan y compilan toda la información que ha sido recopilada por las diferentes mediciones de las que hemos venido hablando a lo largo del módulo 3 y 4 de este curso. Dada la extensión de este tema, se ha dispuesto material bibliográfico donde se profundiza sobre cada una de las variables que componen el balance hídrico y los principales aspectos a tener en cuenta. Dicho material fue tomado de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Asimismo, se han dispuesto algunos videos del Departamento General de Irrigación de Argentina y de un proyecto de balance hídrico de la cuenca alta del río Apurímac desarrollado por el PNUMA. En estos videos podemos ver la importancia y utilidad de esta herramienta para la toma de decisiones alrededor de la gestión del agua. En la diapositiva observamos una imagen con los diferentes flujos de agua que se dan en el ciclo hidrológico que constituyen el elemento fundamental para el análisis del balance hídrico. En este sentido, el balance hídrico en hidrología se basa en la aplicación del principio de conservación de masas de agua. También se conoce como ecuación de la continuidad. Este método de medición analiza la entrada y salida de agua de un espacio territorial a lo largo del tiempo. Mediante el estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por las influencias de las actividades humanas. El ciclo del agua implica un cambio continuo de grandes masas de agua de estado físico a otro con su consiguiente transporte. Al volumen de agua que se desplaza de un depósito a otro y a lo largo de un año se le llama balance global o atmosférico, balance hídrico global o atmosférico. En la diapositiva vemos la representación del balance hídrico global de Argentina. Como señalamos anteriormente, el balance consiste en la aplicación del principio de la conservación de masa al conjunto de una cuenca o una cierta parte de ella definida por determinadas condiciones de contorno, así como la estimación para un periodo de tiempo determinado en el que se va a realizar o estudiar el fenómeno que depende o está en función del objeto de estudio. La diferencia entre el total de entradas y el total de salidas debe ser igual a la variación de almacenamiento, tal como se presenta en la diapositiva. La realización de un balance requiere conocer y medir los flujos de entrada y salida del agua, así como el almacenamiento o reserva. Los términos del balance suelen contener errores de medida o de interpretación o de estimación y errores debido a unas metodologías poco apropiadas en algunos casos. Todos estos errores provocan que la ecuación de balance no cierre de forma adecuada o de forma exacta, produciendo un error de cierre. Es habitual obtener un término de balance difícil de medir o estimar por otros métodos como el valor de cierre. En este sentido y como respuesta a estas dificultades generalmente se admiten dos asunciones. 1. Se supone que las pérdidas profundas son despreciables, se considera por tanto que la cuenca es impermeable. Y 2. Se admite que las variaciones del agua almacenada en la cuenca son despreciables para un periodo suficientemente largo, normalmente un año. Hay dos características esenciales en un balance hídrico. Primero está el carácter espacial, es decir, la unidad de control sobre la que se va a aplicar la ecuación de la continuidad. Luego tenemos la característica temporal, es decir, la elección del periodo de tiempo en el cual se va a evaluar el balance. La unidad de tiempo suele ser el año hidrológico, aunque se puede realizar balances a escalas menores como meses y días. Desde el punto de vista espacial, el balance puede ser de dos tipos: globales, si se aplican al conjunto de datos, al conjunto de elementos de toda la cuenca hidrográfica, incluyendo tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas, o bien parciales si se realizan en cualquiera de los componentes del ciclo hidrológico. Como se señaló, el balance global es aquel que se realiza sobre el conjunto de toda la cuenca, incluyendo tanto el agua que escurre superficialmente como el agua que queda almacenada en el terreno. En una cuenca en régimen natural, es decir, sin ningún tipo de explotación de recursos hídricos o modificación significativos,
La única y principal entrada es la precipitación. Las salidas pueden ser el agua interceptada que puede evaporarse, la evaporación del agua retenida en la superficie del suelo edáfico y la transpiración de las plantas, sin que exista un almacenamiento significativo. También dentro de las salidas se encuentra la escorrentía superficial y flujo subterráneo, suponiendo que la escorrentía superficial incluya la escorrentía hipodérmica. En la diapositiva vemos una simplificación de la ecuación de acuerdo a estas variables, donde por un lado está la precipitación como principal fuente de entrada, luego vienen los otros elementos que acabamos de escribir que se descuentan, en la interceptación, la evaporación, la transpiración, la escorrentía superficial, los flujos subterráneos, los cuales nos dan como resultado las variaciones de almacenamiento en superficie, cauces, suelo y acuíferos. Los balances parciales pueden realizarse en cualquier elemento físico del ciclo hidrológico, ya sea para la fase superficial o subterránea. Si se considera exclusivamente la fase superficial, se suelen hacer balances para embalses y ríos, generalmente orientados a conocer las aportaciones al embalse a partir de los datos de oscilación de niveles del embalse y los caudales de salida. Generalmente suelen hacerse balances diarios. De igual manera, se pueden hacer balances para tramos de ríos comprendidos entre dos estaciones de aforos en las que se conocen los caudales conocidos. Con los caudales conocidos al comienzo y al final de un tramo se puede evaluar las posibles pérdidas o ganancias de caudal. En cuanto a los balances en aguas subterráneas o en flujos subterráneos, es necesario distinguirse los tipos de flujo de agua en tres componentes de propiedades claramente diferentes que pueden aplicar al balance. Por un lado está el suelo edáfico, en el que se produce la infiltración del agua procedente de la lluvia y que tienen lugar los procesos de evaporación y evapotranspiración. Su espesor es muy variable dependiendo del tipo del suelo y de la vegetación. Los flujos de salida son la evapotranspiración, el flujo epidérmico superficial y el flujo vertical descendente o percolación. Otro aspecto importante o componente son las zonas parcialmente saturadas o zona badosa. Su espesor es muy variable de unas zonas a otras. En esta zona pueden existir acuíferos colgados de carácter efímero que pueden dar lugar a un flujo subhorizontal o flujo hipodérmico. El flujo vertical descendiente que sale de esta zona constituye la recarga al acuífero y el último componente es el acuífero o zona permanentemente saturada. Los balances parciales pueden realizarse en cualquier elemento físico del ciclo hidrológico, ya sea para la fase superficial o subterránea. Si se considera exclusivamente la fase superficial, se suelen hacer balances para embalses y ríos, generalmente orientados a conocer las aportaciones al embalse a partir de los datos de oscilación de niveles del embalse y los caudales de salida. Generalmente suelen hacerse balances diarios. De igual manera, se pueden hacer balances para tramos de ríos comprendidos entre dos estaciones de aforos en las que se conocen los caudales conocidos. Con los caudales conocidos al comienzo y al final de un tramo se puede evaluar las posibles pérdidas o ganancias de caudal. En cuanto a los balances en aguas subterráneas o en flujos subterráneos, es necesario distinguirse los tipos de flujo de agua en tres componentes de propiedades claramente diferentes que pueden aplicar al balance. Por un lado está el suelo edáfico, en el que se produce la infiltración del agua procedente de la lluvia y que tienen lugar los procesos de evaporación y evapotranspiración. Su espesor es muy variable dependiendo del tipo del suelo y de la vegetación. Los flujos de salida son la evapotranspiración, el flujo epidérmico superficial y el flujo vertical descendente o percolación. Otro aspecto importante o componente son las zonas parcialmente saturadas o zona badosa. Su espesor es muy variable de unas zonas a otras. En esta zona pueden existir acuíferos colgados de carácter efímero que pueden dar lugar a un flujo subhorizontal o flujo hipodérmico. El flujo vertical descendiente que sale de esta zona constituye la recarga al acuífero y el último componente es el acuífero o zona permanentemente saturada.
Dentro de los flujos que ocurren en el medio subterráneo interesan los relacionados con el suelo edáfico y con los balances de agua en el suelo, puesto que nos dan información acerca de la escorrentía superficial, evapotranspiración e infiltración y se pueden estimar de manera indirecta algún componente del ciclo hidrológico. Partimos de la ecuación básica del balance, que está representada acá y que está aquí representada también por sus diferentes componentes, suponiendo que no se ha considerado el flujo epidérmico superficial, puesto que se ha considerado este como parte de la escorrentía superficial. Ahora, cuando ya hablamos en el suelo, vemos que aparece el término infiltración y este debería resultar de esta manera, donde podemos ver que la infiltración es una aproximación a la variación del almacenamiento, lo que vamos a tener acá. Entonces, en sentido estricto, la precipitación descontada las pérdidas por la interceptación suponen un aporte de agua al suelo, que a su vez es tomado por la evaporación y la evapotranspiración y que cuando esos aportes al suelo alcanzan un exceso o se llena esta capacidad de campo, se produce un flujo descendente llamado percolación. Este tipo de balances son modelos conceptuales extremadamente simples, que pueden ser no válidos en todas las situaciones. En su aplicación suele estar implícita la hipótesis de que los parámetros y propiedades son uniformes para toda la zona de estudio. Una de las partes esenciales del balance es el cálculo de la evapotranspiración real, que a su vez está relacionado con el método de cálculo utilizado para la evapotranspiración potencial. Y como vimos en el módulo anterior, existen diferentes métodos indirectos para hacer esta aproximación. De igual manera, se tienen que tener en cuenta las condiciones de humedad existentes en el suelo. La validez de este tipo de balances en zonas áridas y semiáridas es muy discutible. Generalmente se aplican a zonas húmedas. Los resultados son tanto más fiables cuando más desarrollado es el suelo, mayores son las condiciones de humedad y por tanto cuanto más similares sea la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. El balance hidrometeorológico cuantifica cada uno de los componentes para cada uno de los periodos. Para ello se parte de unas condiciones iniciales de humedad conocidas. El intervalo de tiempo en el que se hace el balance es importante. En el caso de considerarse un año hidrológico como unidad temporal que engloba los periodos estacionales, el balance es prácticamente nulo, lo que implica que al comienzo del año hidrológico siguiente se repiten las mismas condiciones iniciales de humedad que el año precedente. Al respecto hay un ejercicio práctico que pueden revisar en la bibliografía, en el material de consulta. En cuanto a los balances de aguas superficiales, podríamos decir que esta es la fórmula de generalización del balance de agua y que la variable infiltración que vimos en la diapositiva anterior recoge todos los flujos que ocurren en el componente o en el medio subterráneo. Entonces, en una generalización podemos afirmar que el agua cae en un determinado sitio, es lo que conocemos como precipitación. Esa agua parte hacia la atmósfera, ya sea por evaporación directa o por evapotranspiración, que es lo que conocemos como evapotranspiración real. Y también en la otra parte del agua escurre por la superficie de la cuenca, lo que conocimos como escorrentía superficial, lo cual fluye a través de la red de drenaje hasta alcanzar los cauces principales y finalmente el mar. El resto se infiltra en el terreno y se incorpora al sistema de aguas subterráneas o acuífero. Estas magnitudes deben cumplir con la ecuación que presentamos acá y por lo tanto nos dan a conocer el estado de humedad de la cuenca, la cual está asociada al aporte de la precipitación recibida, descontando las pérdidas generadas. Con esta información estamos en la condición de clasificar la cuenca de acuerdo al año, en año no húmedo, normal o seco, como vemos acá, si se cumplen estas condiciones. Y generar pues toda la análisis y el esquema de salida correspondiente. En cuanto a la información necesaria para el balance de agua superficial, por un lado tenemos que hay que tener un conocimiento e información cartográfica y edafológica y biológica, la cual puede provenir de cartografía tradicional, de sensores remotos y de información obtenida en campo. También es importante toda la información hidrometeorológica que se obtiene a través de sensores
y de las estaciones que miden precipitación y temperatura y en algunos casos la evaporación. Existen algunas herramientas o software diseñados para ayudar a la estimación de variables que componen el balance hídrico o para calcularlos en su totalidad. Por un lado está el programa WIP, diseñado diseñado y desarrollado por el Instituto Ambiental de Estocolmo, el cual contiene diferentes módulos que permiten calcular diferentes variables del balance y también hacer como un análisis general de la cuenca. Es muy flexible y también tiene un módulo para incorporar información acerca del uso del agua. De otra parte, tenemos el programa HydroSeek, que fue diseñado por la Universidad Nacional de Colombia, el cual permite desarrollar un balance hídrico para una cuenca determinada. Estos programas es importante señalar que deben tener una capacitación previa antes de incorporarse en el análisis y toma de decisiones, que los funcionarios o los profesionales responsables del monitoreo del agua deben estar correctamente capacitados y deben tener acceso a asistencia técnica de estos programas para que puedan resolver sus dudas a lo largo de los procesos que van desarrollando. Otro programa que es muy común y que también permite establecer variables como la escorrentía y la relación entre la lluvia y la escorrentía es el HMS y su derivado ECRAS, que es muy usado con frecuencia en hidrología para modelar caudales y la escorrentía. Es un programa muy útil y de fácil manejo, pero igual requiere también una capacitación previa. Y por último, pues puse aquí una herramienta que es de conocimiento general y es el ArcGIS, que permite la georreferenciación y la carga y consulta de información cartográfica. También permite la extrapolación y análisis de variables como la precipitación, la temperatura. Entonces es una herramienta que podríamos decir transversal a todo lo que implica el cálculo de un balance hídrico superficial. En nombre de Jorge y mío, queremos agradecer su participación en el módulo 3 y 4 y esperamos que la información proporcionada les haya suministrado una idea general de la importancia del monitoreo de las aguas superficiales, los principales instrumentos, los principales procedimientos y pues que este sea un punto de partida para el desarrollo de sus carreras profesionales donde indaguen y profundicen sobre los aspectos que encuentren con mayor relevancia. Un saludo.